Estamos nel Cabo Peñes, nel lugar que llaman Ferriru. Este sitio está cargado de historia, pero sobre todo la xente supo convertir la mar en huerta y sacar la yerba, que lle como llamen aquí el ocle. Hay más historias, más secretos y vamos a descubrirles con los que más saben, los vecinos. La aldea gozoniega del Ferriru, xunto coles de Biodo e Verdiciu, formaban de antigo un conxunto conocido como Peñes Albes. Daquellos días hai unha historia que diz que los vecinos desarmaron un norru nunha sola noche para impedir que fuera embargado polo ayuntamiento. Cuando el alguacil apareció pela mañana para executar el mandau, nada más que encontró una llosa berces. Esta xuntanza de les oxentes sigue güey viva baixo la luz del Faro Peñes, da fechamente anclada al norte de todos los nortes, como la voluntad de los que per aquí siguen. Hola Sonia, buenos días, aquí Muy estamos buenas. esperándote. Dixéronme que estaba un neno piquiñín en Lesterías, piquiñín se vuelva, ¿eh? Ya, es verdad. Memura, memuradora de memura que saques Timequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Vamos, tú tomaste leche bueno. Sí, yo tomé siempre leche de casa. Eso vale. ¿Tú tienes casería? Sí, yo soy de aquí, tengo vaquín. Y es ganadero. Bueno, sí. Aquí en Ferrero, verdad, la gente de lo que más vivió fue de la ganadería y la agricultura. Después hubo alguna gente que fue a la mina de Yumeres, que aquí también hubo mina de mineral de hierro en Yumeres, pero lo más la agricultura y la ganadería. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Por concellos? Pues mira, por concejo estamos en Gozón. Sí. Estoy el Ferrero, que pertenece a Biodo, que es una de las 13 parroquias del concejo Gozón. Y por concejo estamos. Al este tenemos Carreño. Al sur, allá a la espalda nuestra, seguimos teniendo Carreño y un pico de Corbera. Un cachiquín. Un cachín de Corbera. Y al oeste, Avilés. Los pueblinos más los que tenéis más a la mano, porque Verdiciu sé que está muy cerca. Sí, de hecho, el pueblo del Ferrero hasta 1894 perteneció a la parroquia de Verdiciu. Y en 1894 pasó a ser parroquia de Biodo. Al otro Nosotros lado. pertenecemos ahora mismo parroquialmente a Biodo. Todos menos 7 cases que seguimos quedando en Verdiciu. No me digas. Sí, 7 cases seguimos enterrándonos en Verdiciu, que son Bernaldo, Roseldo, Bocal, que es la mía, Xiromo, Xenra, Talayu y Reguera. O sea, tú este cacho de aquí para acá, para Verdiciu. El cacho entero no, son salteades. Ah. Pero esos seguimos ¿Y sabes el enterrándonos por en qué? Pues mira, el por qué no lo sé, pero sí te sé decir que cuando estaban en la transición del cambio, murió un paisano en casa Bernaldo. Entonces el cura de Biodo quería llevarlo para Biodo y el cura de Verdiciu quería llevarlo para Verdiciu. Entonces el paisano debió estar muerto en casa 8 días, porque tuvo que ir el alcalde pedáneo, que entonces era un hermano de mi tatarabuelo, que se llamaba Francisco, caminando a Oviedo a hablar con el arzobispo. A preguntar. Para que el arzobispo dijera dónde lo enterraban. Y al final decidieron enterrarlo en Verdiciu, porque siempre la familia de él siguiera enterrándose en Verdiciu. Y se decide nada más que eso, que esas casas quedamos en Verdiciu y los otros pasaron todos para Biodo. Bueno, estás hablándome de casas, pero el pueblo también tiene barrios, tiene zonas. Sí, hay mira, lugares. por Cuéntame ejemplo, un poco cómo va. Esto, donde estamos ahora, ya la Calea Paraxo. Allí ya la carretera general que va al Cabo Peñes. El primer barrio que vemos ahí, que está tapado por esos árboles, que se ve como un hórreo, y aquel hórreo y esa casa, eso ya es Carballeda. Ahí, ya donde está aquella casa marrón, empieza el barrio de la Cai, que es un barrio muy guapo de verdes, casi en todos juntos. Luego esto ya el camino del medio del pueblo. Por el lado de allá va la carretera general que va al Cabo, otra vez. Y ahí ya tenemos el pueblo de Biodo. Y luego tenemos ahí detrás un barrio que se llama Tezán, otro barrio independiente que pertenece a Biodo.
y el faro, el Cabo Peñis. La iglesia ye vuestra. La capilla y es nuestra. Y hay capilla. Y es una capilla, está consagrada a la Virgen de la O, y celébrase la fiesta, les tienen dos fiestas. Una el 18 de diciembre y otra el 15 de agosto. Aquí en Ferrero fue muy importante también un grupo de teatro que hubo, que debió durar unos 14 o 15 años, que se llamaba Parihueles. ¿Sí? Y ese grupo de teatro era todo con gente del Ferrero, más bien con la chavalería joven, eran los actores, y el director era José Francisco. El teatro, fuera parte del grupo, pues José Francisco, después de unos años parado, recuperólo otra vez, y ahora para la fiesta y para la fiesta de la Xata siguen haciéndose unas obras de teatro ahí en el club, que ahora sí participen de actores todo el pueblo. ¿Están esperándonos todos? Sí, están esperándonos todos, así que empezaremos. Pues venga, tiramos. Cuando quieras. Vamos. ¿Qué se siente, Pereí? Aquí tenemos a Ramonín clamuñando, estamos en Carballeda. Estoy en la Qué casa guapo. Pachón, la casa vieja de Roseldo, la casa nueva de Roseldo, la de Bernaldo, más allá está la de la Bregada y la de Bernardo la Ferrera. ¡Ramonín! Déjala un poco y ven para acá. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Además, por cada toque, ¿sabes de quién cabruña? El Tuzón ye... Claro que se sabe. Claro. Además, Ramonín ye locutor de radio, en Buah. Radio Gozón. ¿Cómo ye eso? Iba a hacer un programa o dos. Uno era de política, Meca. otro era de cosas del campo antiguo. Porque tú yes labrador de toda la vida. No, de casi nunca. No, ¿no No. trabajaste al campo? ¿Qué hacías? Sí, trabajé en campo, pero mira, de guaje venía de la escuela con las vacas al lindar. Cuando fui mayor un poco, ya empecé a trabajar por ahí. Fui a la playa de Isagó a cargar camiones de arena a pala de mango. Meca, eso ye... Pero tenía menos de 18 años y pagóme como aprendiz. Digo, aprendí de cargar arena y cargo tanto como los veteranos. Yo ya aprendí bastante, me Con fui. lo cual, la tertulia política era guerrera, ¿eh? ¿Dabes caña? Porque, claro, No, yo había era- que defenderse. Yo era el hombre bueno. Eras el hombre bueno. Había gente de muy derecha, de muy izquierda, yo era el de la paz. El del medio. El del medio. Luego hice un programa yo mío. Yo era director, realizador, presentador, buscaba publicidad. Bueno. Era propiedad mía. Mami, no El mía. micro compré yo también. Hasta el micrófono era tuyo. Sí, yo tengo ahí guardado. Pero Ramonín, lo fuerte tuyo era ser el hombre del tiempo. Tú Anda. eres el Maldonado de Radio Gozón. ¿En serio? ¿Qué tiempo vamos a tener hoy? El tiempo hoy, mire, ya lo diría a tu compañero que no vi la tele, pero ahora mismo ves que está despejando, ¿no? Acabará con día de sol. Vamos a tener sol. Sí, por la tarde, para merendar vais a tener sol. Bueno, entonces ya quitar el gorro. Coño, dígotelo yo, que para eso me paguen. Pues nada, siga ahí dando y a la gadaña. Venga, nenu. Bueno, Un besito. luego, ahí Ramón. hasta veo. luego. Mira, Ramonín, cómo se ida todo. Sí, ahí lo tienes. Mira, aquí tenemos Casa Bernaldo. Bernaldo, qué guapo. Vaya Quintana. Sí, una casería típica asturiana. Y tienes que conocer aquí a Maruja, que Maruja. vino de Verdicio para el Ferrero. No me digas. Está casada aquí con Pepe. ¡Maruja! ¿Está esperándonos? Hola, Sonia. mira qué guapa. Buenos días. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno.
Claro, estaba diciéndome que te trajeron de Verdicio para acá. Ya. Van a robarles mozas guapes. ¿Qué tal? Muy bien. Ah, yo encantada de verte. ¿En qué año viniste de Verdicio para aquí, para Ferriru? Pues mira, hay 53 años. Mira tú. O 63. Pero las fiestas buenas, ¿dónde hieren? ¿Dónde se bailaba más? ¿En Verdicio o aquí? No, en Verdicio. Sí, ¿eh? Sí, en Verdicio siempre hubo unas fiestas preciosas. ¿Cómo se nota que hay de allí? Ya Claro. había buenos Había bailes. eso. Sí, había baile, había pista, por verano, por invierno en Casa de Oliva de mi prima salón, cerrado. Y bueno, en fin. ¿Y la playina? Sí, la playina, todo lo que ¿Y quisiéramos. qué tenía? ¿Cómo se llama tu hombre? Pepe. Pepe. ¿Y Sí, Pepe sí. qué tenía para que tú vinieras para acá? Uy, ya. Era bailarín. Gastando pares de zapatos arriba y abajo. Provin, ¿cuántos años lo tuviste cortejando? 6 años. 6 años 6 dando el años. zapato. ¿En qué trabajó esta familia? ¿Qué hicisteis toda la vida? No, nosotros en agricultura. Sí, Al sí, campo. Al campo. ¿Y al mercado ibais algo? Buf, al mercado, todo lo que quisiéramos. ¿Y Los dónde mercados, vivís al mercado? A Vilés y al banco. Eran los dos. Sí, sí. ¿Y cuando estabas en Verdicio también vives a...? Sí, sí, sí. ¿Y esta Primero casa iba mi también? madre y después éramos 4 hermanos y 3 hermanos. Cuando llegaste a esta casa también había tradición. Sí, 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 seguimos. ¿Y seguís? Iba mi suegra primero y luego ya iba yo. ¿Y cómo vivéis? Porque cambió mucho. Íbamos en autobús. Con toda Sí. la carga. Y primero con caballo. Primero con caballo, cuando vivíamos en mi casa en Verdicio, con caballo, siempre. Bien cargadín. Hasta arriba, con alforjes, sí, y luego fuera. Claro, llevaba a Vilés había una tiradina. Sí, bueno, pero como toda la gente Iba andando. pues no. Aquí todo. sabes que digan Ángel Ramón los sacos que había ahí en la Sí, panera. pero puede contarte Maruja, una tía de ella, de mi casa, Rosa, iba a todos discos el burro llevar leche a Vilés. Sí, 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 porque en casa de Ángel y en casa de mi abuelina, y donde nació mi madre. Que sois familia. Claro, Sí, sí, sí. allí en casa de mi abuela, y es donde nació mi madre. ¿Y ahora qué? Bueno, y ahora vivir un poco la vida. Ya tocaba, Porque ¿eh? ya tocaba bastante, sí. tocaba. Después de tantos años, lo que trabajamos, y como te digo, fuimos a Locre, ¿cuántos años? Sí. Claro, Claro que que también sí. aquí debe ser mucho allí, ¿eh? Sí, Trabajamos- aquí le llamámoslo más bien la cherva. Cherva. La cherva fue como la fiebre del oro en Estados Unidos. Si no- fue la cherva en Ferrero. Comprar coches, tractor, hacer toda la obra y bueno, en fin. Eso, si no- de lo que se sacaba de la Claro, cherva. sí, sí, sí. Sí, oh. Uy, de Sí. eso tenemos que falar, Eso ¿eh? ya Sí, cuando llegue, uf. después vamos a ir vamos a ir ahí a una casa que hubo depósito de cherva. Donde- Y ahí sí. vamos a hablarlo. Gracias, guapa. Gracias a ti. Cabo Peñé junto a la mar, la miopanera no tiento finos, pero hay hábitos donde colgar. A eso de risca el alma, de un brinco del ciervo, pa' ir a collerles verdes, pa' echar con faves y con yacón. Una, 2 veces y 3, vaya a la villa al mercado. Todos me miren de ella y dicen de ella, qué guapa es. Vaya sitio, qué horru, qué huerta, qué vistes. Home, ¿dónde piensas que estamos? Estamos en casa de Bernardo La Ferrera, un hombre polifacético. Ahí donde lo tienes, jubilado de siderurgia, carpintero, pescador, cazador, un gran cultivador de faves. Madre de Dios. Bueno, atleta. Ay, dame un Esto ya beso. no hay para dónde ir Pero- más. Memura, memuradora de memura, pesa que estimetis, tierra infierno. Mira lo que adelante sí. Todo esto. Y también cantador de flamenco, ¿cómo oye? Cuidamos un poco de trabajo. Pero a ver, cuéntame, ¿qué estabas preparando aquí? Para que vamos a desfacer un poco más, para que te acuerdes cómo era Para que antiguamente. trabaje. Claro, Vale, hay que trabajar. ¿cómo nos distribuimos? te A ver, crees que tú yo- eres el amo. Bueno, tú siéntate en la piquiñina. En la piquiñina. Que será mejor, ¿no? O siente- Y como se Ángel siente pa' ahí, él. Ángel a la derecha, que ya de Que derecha. dente le rodillas en las orellas. Y yo voy a sentarme aquí. A ver, que me dio una pila de datos, Bernardo. Ya entré en la mina de Lluís, Minero. con 14 años. Después atleta. Luego tuve de cobrador de roces 2 años. Ah, eso Y ya lo en- laboral. Vale. Eso no laboral. Y luego ya entré a los 19 años, a los 21 años entré en la empresa. Y carpintero también te sentí. Sí, yo rezo el entero. Vaya, los dos, el carpintero, yo empecé con 11 años a trabajar en una carpintería. Me caches. Era un chiquillo. Pero escúchame, y luego todo eso de cantante, atleta, cazador, como tienes tiempo para todo.
Hay que hacerlo. El que quiera tiene tiempo para todo. El que quiera tiene tiempo para todo. ¿Y casástete también? Bueno, sí, caséme muy pronto. O sea, ¿tenías tiempo para cortejar? Con 21 años ya me casé, 21 años. Yo era de San Jorge, yo nací en San Jorge de Eres. Lo del atleta, ¿qué faes tú? ¿Cómo que Voy eres atleta? nada más llegar chándal y a correr. Aborrezca o no aborrezca, porque hay que correr. Y un gusanillo que puedes descansar un día o 2 a la semana. ¿Pero cuándo empezaste tú mira, esto ya sí, a correr? Mira. ¿Cuándo empezaste tú a Mira correr? cómo hice esto. Mira cómo hice. Con la otra, pero claro, faltame. Toma, está aquí toma. el tuco. Claro, ya Claro. toma, Está no, aquí. ya al revés, así. Pa' Mira, arriba. mira cómo lo agarro yo. A ver, Claro. así. Así, para abajo. así, mira. Bastante así. Claro, pero yo... Mira. Ahora seguirá, tengo un aquí. Escúchame, Dime. ¿en qué año empezaste tú a echar a correr? Correr, a partir de los 49 empecé yo, ¿eh? Ya empecé tarde a correr. Ayudín, mira Primero tú. sí, jugábamos al fútbol aquí en el Rapidín de Peñes y bueno. El Rapidín, qué guapo Sí, será, qué buen ¿no? equipo de fútbol. El Rapidín de A la Peña. cazándote 3 o 4 horas o 5 y andado más que el perro 10 veces. Andaba, ahora ya baja un poco, pero... ¿Y lo de en la sus música? tiempos, sí. Lo de la música fue algo que siempre me gustó. Tenía que haber estado en una orquesta o ser algo en la música. No me digas, Porque pero... yo agarraba el micrófono y era para mí ya como... Pero claro, cuando aquella pues no había los medios que hay hoy tampoco, ni hoy hay muchos más medios y otras cosas. Cuando hiciste este horro, ¿cuánta vez que lo hiciste? Un año. Un año. Un año. ¿Y cantaste Un año. mucho mientras lo...? Bueno, mientras lo canto, yo estoy siempre cantando, casi siempre cantando. hacías? Oye, pues yo quiero que me cantes. Casi Menú. siempre. ¿Quieres que te Hombre, cante bueno. una? Tienes que echar ahí una, Bernardo. Pues voy a marcha. cantar y... A ver. Dios al venir a este mundo plantó una rosa, como la puso en Asturias, salió preciosa, salió preciosa. Nunca me olvido de Asturias, la patria mía. Siempre recuerdo a mi tierra con alegría, con alegría. Famosa en el mundo entero, Asturias tiene una novia, famosa en el mundo entero, la Virgen de Covadonga, bonita como un lucero. En Asturias fue donde encontré el amor, en Asturias fue porque lo quiso Dios. La 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 la, en Asturias fue tierrina mía. ¡Ay, Bernardo! Bueno, pues aquí estamos ahora en lo que era el antiguo Chigre de Manenda la Maravilla, que abrió hacia el 1920. Y ahora, y un restaurante y un hotel. Y aquí tenemos a Pepín, que está pareciendo un poco cherva. Y charrando. Ahora ya no trabaja con ello, pero el padre trabajó mucho con la cherva, comprando cherva que se subía de aquí abajo. Memura, memuradora de memura, que saques Tinetti, quiera Galicia en mira lo que adelante sí. Así que Casa Maravilla ya era la sede de la cherva. Sí, mira, ahí donde tenemos el restaurante en la parte baja, ahí mi abuelo tenía el almacén de recogida que la mandábamos, o mandábenla, para una fábrica para Burgos que se llamaba Hispanagar, la mayor de España. Esto el hombre debió de empezar sobre los años 60 más o menos. Y en toda la zona había 14 winches o cabrestantes. Sí. Y entonces fue una grandísima riqueza para el pueblo. Si yo acuérdome de nena que los praus ya eran moraos. Claro. Cuando venías Claro, para la curábase. costa, los praus ya eran moraos. Claro, era todo esto esparcido para secar. Claro, y en Luanco les carreteres, les calles, era todo esto. Hay dos tipos de cherva. Esta y de Ribazón. Cuando la mar está muy mala,
en el mes de octubre o así, que hay grandes marejadas, esto crece, esto llamas Gelidium. Esto crece en primavera y verano. Llega la maduración y cuando la mar está muy mala, arráncala y depende de dónde vengan las corrientes, échalo. Aquí solamente lo echaba en esta playa y en aquella. ¿Esa playa cuál es? Esta es la Carnera. Y aquella otra y es Sol Arriba, la que está más al este. Sol Arriba. Esto y cola de raposo. O sea, lo más oscuro y cola raposo. Yo cola raposo, que esta cola, cuando la ves mollada, y así de alta, Lo que pasa es que al secar, pues pierde todo el agua, y esto lo que había que hacer era ir escogiéndolo y dejando únicamente esto. Lo colorado. Lo coloradín. Sí, lo que el ya Gelidium sé. que llaman. ¿Y para qué lo usaban esto? Esto usabenlo básicamente en cosmética, básicamente. Ahora usa muchísimo farmacéutica y utilizanlo mucho los cocineros como espesante. Y un espesante natural. Aquí, anteriormente a esto tener valor, utilizábase para cuchar las tierras. Claro. Como abono. Como abono. Claro. En este pueblo, menos 3 o 4 casas, la demás gente, todo el mundo iba a esto, a recoger esto. ¿Y pagábase bien? A lo mejor en el año 75 pagábase a 20 pesetes más o menos, yo creo que sí, por ahí, No estaba mal. ¿Y cómo repartís la playa? Mira, ¿Cómo se hacía para...? Mira. Tipo el oeste. ¿Cómo que tipo lo es? Llevábamos bien y bajábamos para ahí y cogíamos y hacíamos montones y aquel, entiéndesme, ¿no? ¿El montón que hacéis era El tuyo? montón que hacías era tuyo. Pero ¿cómo sabes tú qué cachu era el que tú ibas a...? No, había de todo. La sí, gente bajaba sí. ya antes de que la mar lo tirara y con un garapillo iban sacándolo para afuera y haciendo montones. Y si había, por ejemplo, una vaga mar muy grande y tiraba mucho, pues llegaban y el que primero llegaba decía, hasta ahí mío. Porque estamos hablando de cientos de toneladas. Claro. 1 kilo de esto en verde queda en 300 gramos. Vamos a ver las playas, que yo estoy aquí asustada con ellas. Y con las peñas que tenéis. ¿Esta cómo me decís que Esta llega? es la Carnera. La Carnera. La Carnera. Sol Arriba, el Picón y la Xulia. La Xulia, que No es tiene donde nombre. está el cabo. La Xulia y Claro. aquellas 2 piedras que vemos Estas así que son más... ¿cómo se llaman? Triángulo. Sí. Aquello. Y el Picón y el otro que está más para acá. Claro. Todo Ahí tiene tenemos nombres. el faro. Ahí tenemos el O faro. sea, tú, puede decirse que tú sí que estás a la vera el Cabo Peña junto a la mar. No, La no, canción no, ya perdona, tuya. yo estoy en el Cabo Peña y Vocalta en el Cabo Peña. Porque todo esto ya estamos en el Saliente. Cabo. Sí. Claro, Estoy aquí claro. en el Cabo Peña. No estáis a la vera, estáis No, en el estamos- Cabo. Tú ahora, Claro. si Mismo coges cabo. línea recta desde aquí, llegues a Coneo. Casi y en Coneo nada. vuelves a dar a la mar. Sí. Claro. Estoy yo bueno para la roballiza y yo cántaros, Ay. que la gente que nos escuche seguramente Ay. no sabrán lo que son. Ay, yo sí. Los famosos bugres de hoy. Yo sí sé lo que yo cántaro. Había mucho centollo, ¿eh? Y con la mar muy buena, iban con aceite y echabanlo encima del agua y el aceite, ¿sabes? Claro, Eches sí, aceite y brilla. Y es como una lupa. Y como una lupa. Y así cogían y llevaban un garapillo con 4 pinchos así, echabanlo abajo, normalmente trabajaban no más de 6 metros, ¿eh? Echabanlo abajo, y sacan el centollo. Luego ya inventaron el espejo, y un cajón cuadrado de más o menos 60 centímetros, 60 por 60, Y con el un cristal cristal, abajo que no pa' hay ver. entre el agua, y ven mirando y ven cogiendo los centollos. Claro. Madre, esas vacas las leche y dan la con sabor a anchoa. Esas vacas son las de nuestra casa. Y ¿Esa ahí- ya era tu casa? Sí, ahí a Reboñaras una vez una vaca y sacó el helicóptero de protección civil. Ahí... ¿En serio? Sí, habrá 20 y pico Pero, años. ¿Qué te cayó por ahí para abajo? Sí, cayó por ahí para abajo y quedara ni para arriba ni para abajo. Y entonces vino el helicóptero y sacaron. Viva. salió- Sí, salió viva. La vaca bien. después estuvo en casa 3 o 4 años. Me cago. ¿Cómo se llamaba la vaca? La artillera. Aquí te traigo al último chigre que hubo en Ferrero, como chigre, que cerró habrá 3 años. Wow. Y este chigre estuvo abierto desde el 1928. Y el chigre Casa Alonso. Pero aquí en Ferrero llegaron a juntarse 4 abiertos.
¿Cuántos chigres? El de Manín de la Maravilla, el de sigue Alonso. como restaurante. Que el de Manín sigue como hotel y restaurante. El de Alonso que cerró. El de Telvina, que era chigre y salón de baile. Ay. Y el de Pepe Venturo, que era chigre y comercio. Casi nada. Y este está ya cerrado. Este está cerrado. De los últimos que pero cerró. está conservado como el día que se abrió. Qué guapo. Estoy en el templo de los chigres. Entra para allá. Aquí tienes a Mari y a Mundo. Mira para acá. Madre mía, pero esto... ¿Y es verdad que hay un templo? No, como estos... Muy como buenos, estos ¿eh? muy pocos. Mari guapa. Memura, memuradora de memura, que saques tinetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Mira, y esto siempre lo tenéis puesto en la barra. Aquí el que venía... Amigos cuando lleguen que tengan algo, ¿eh? Estaba contándome que había una buena riestra de chigres en tiempos aquí en Sí, no, Pueblo. habría Sí, 5 bueno. o menos había, ¿no? ¿Y aguantasteis vosotros con el 3, abierto 4, hasta nada? Va a hacer 3 años en octubre, el 26 de Yo octubre que gustaba cerramos. mucho esto, pero por ese lado. Pachaba la partida, Mundo, la profesión de él y la ebanistería. Mundo y un gran ebanista. era, ahora ya nada. Y la que llevabas entonces el chigre y eres tú. Era yo. ¿Y cómo era? Que aquí venía todo el pueblo. Todo el pueblo. Sí. Aquí cogías los avisos para dos veterinarios. Era el teléfono público. Todos los avisos, porque ahora en pueblo no hay nadie, pero antes había mucha gente y había que dar los avisos todos del teléfono público. Era el único teléfono que había en pueblo. Claro, Y había mucha gente en pueblo y se vendía. claro, porque habría tienda. Tendríais Sí, también teníamos tienda algo de también, comestible. sí, ¿Y dabais sí. de comer también? Bueno, de comer patatas fritas y chorizos y Uy, huevos. pues hace poco. ¿Cantabas aquí en este chigre? Mucho. Sí, hombre, sí. Porque a mí siempre me gustó mucho cantar. Mucho. Y no quiero de la canción asturiana. Por nada, hombre. Lo mío y la canción... Bueno, todo. ¿Y a ti quién te gustaba sentir? ¿Vinieron a visitarte cantantes? Sí, o vino José Manuel Collado, tú aquí. Collado ahí, estuvo sí, aquí. sí. Sí, Estuvo cantó aquí. cantando aquí. Sí. Y este, ¿cómo se llama? Ismael Tomás. Ismael Tomás. Casi nada. Ismael Tomás y Collado, vaya dos. Sí, sí, No, sí, hay sí, una sí. juventud, ¿eh? Pero en el pueblo había gente que cantaba. Y, Sí, y en Biodo, en la parroquia. Bueno, aquí en este pueblo yo creo que el agua que no cantaban bien la gente. En Verdicio. Yo, sin embargo, Verdicio canta En bien. En Verdicio Verdicio había todo el mucha mundo gente que canta bien. cantaba bien. Pero y el muchos, tío ¿eh? mío primero canta muy bien y a mí me gustaba mucho cantar. Y este canta muy bien también, pero con menos voz. Pero el otro era un tenor de... Y que claro, todo el mundo me dice que los templos de la tonada son los chigres, ¿no? Hay sitios Sí, como sí. este donde la gente Madre, pues, aquí cantóse arrimábase. tanto se Claro. cantó en este chigre, tanto. Y yo era pequeñuca y arrimaba allá a la puerta a la cocina porque siempre me gustó la canción a mí todo. ¿Pensáis que se va a volver a abrir o creéis que esto ya...? Yo creo que en vida mía no quisiera que se abriera más. Pero tampoco lo deshago de cómo estaba. Eso por nada. Eso Vas- queda firmado en familia, Sí, sí, que esto sí. que tiene que conservarse Sí, así. sí, sí. Pues no me extraña, porque esto ya es único. Esta barra, Pues mamá hay muy mía. pocos días pasen del año que no pare un coche. Todavía antes llegó un coche aquí. Pero no me digas que esto que está cerrado ya. Con los choricinos que comíamos ahí, yo, bueno, pues esto de momento ya está cerrado. Ya está cerrado. Bueno, pues mira, somos unos pero auténticos nunca se sabe. privilegiados. Yo voy a Además, comer mira, jamón. todos estos trofeos de caza son de Mundo, que Mundo También. siempre fue un gran cazador. También. Y pescador. Y de hijo mío, ¿sí? Para recuperar. Aquí estamos en el punto más septentrional de España. Estoy en el Cabo Pecalina. Peñes. Y he pecado venir a la parroquia de Biodo y no venir a visitar al Cabo Peñes. Y alfarero. Y al farero. ¿Qué Aquí tal? tienes a José Luis, que te puede explicar todo lo que quieras del faro. Memura, memuradora de memura, que saques tinetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿El tiburón tiene nombre también? Bueno, no tiene nombre, pero además de muy peligroso. Sí, tranquilo, está parado. Está ahí quieto. ¿Cuánto tiempo lleves? Llevo aquí 30 años, más que el tiburón. 30 años ya, de farero. Sí.
¿Y cuál fue el primer sitio donde tuviste? Hice las prácticas aquí, tuve aquí el primer destino y después estuve en Tarragona. Aquí, ¿ahora tú también vives aquí? Sí, yo vivo en el edificio todavía, sí. ¿Y siempre viviste aquí? Sí, y en los anteriores faros también. Antes era irrenunciable. Te destinaban al faro y no podías escoger. Ibas al faro a vivir en el faro porque tenías que encender todas las noches. No era como ahora que hay automatismos y entras y sales. Tenías que encender todas las noches a mano y tenías que vivir en el faro. Te lo exigía. Aquí, por ejemplo, había 3, se turnaban. Entonces yo cuando vine para aquí, que éramos 3, pues era jauja. En los anteriores estaba solo, entonces aunque podías hacer lo que fuera, que eres el responsable de las 24 horas del día de lo que pasara. Podías dormir, te podías ir a comprar cosas y tal, pero sí, dependía de, evidentemente, los días que estaba malo, procurabas no moverte, te organizabas de alguna manera, pero bueno. ¿Y llegasteis a ver 3? O sea, sí, aquí la claro, plantilla, todo esto era casa. Eso es, había, digamos, la planta eran 2 viviendas y abajo había otra que ahora es lo que se dedicó al museo del medio marino. Y había 3 porque era, además de ser faro, además es un faro de primer orden con una óptica muy grande, había una emisora de radio faro y había una sirena para los días de niebla. La vida de los vecinos, ¿cómo era col faro? ¿Teníais trato, entrabais, salís, conocíais al farero? Bueno, la gente antiguamente venía hasta llamar por teléfono al faro, cuando no había teléfono más que en faro. Claro. Y los fareros eran uno más del pueblo. Yo recuérdome que aquí, por ejemplo, en esta casa de aquí abajo, Prudencio, que estaba casado con una tía mía, pues tenía una amistad con los fareros siempre, con Santiago y Marcial especialmente, y contigo como familia. De hecho, son descendientes de un farero. Son descendientes de un farero. Ahora coges el coche y te vas a comprar a Oviedo, a cualquier sitio. De aquella, pues ibas andando a casa de algún vecino a buscar huevos o un pito. Incluso pedir que te ayudaren, claro, ¿no? Porque si no te podías mover de aquí. ¿Y tú estás aquí solo o tienes familia? Tengo familia, sí. ¿Tienes toda la familia? ¿Y dónde yes? Yo de Bañugas. Hombre, bueno, mira, desde neno ya miraba, me quiero trabajar ahí. Qué guapo. De familia de marineros de los que andaban por ahí a Percebes y todo esto. Sí. Y tú decías, papá, yo voy a ponértelo fácil para que llegues a casa. No, en realidad lo decía mi padre. Fue una idea de mi padre, más que él decía que cuando andaba por ahí por el mundo navegando y pasándoles canutes, que jamás en la vida he tenido envidia de nadie, ni condes, ni marqueses, ni ministros, salvo de cuando estaba todo muy jodido por la noche, aquella luz que había allí, decía, ahí sí que quería estar. Claro. Y de ahí vino la cosa. ¿Podemos verlo por dentro? Vamos a verlo, claro. Venga, pues vamos para allá. Qué emoción. Nunca estuve aquí. No estuviste nunca aquí. En la vida. Es pateada toda Asturias ya. Y nunca había entrado en el faro, Peñes. ¿Te das cuenta? Bueno, mira, estamos ahora en la sala de máquinas del faro. Estoy un poco el corazón del edificio. Antiguamente esto estaba con un montón de cuadros eléctricos. A mí me tocó todavía con aquellos de los machetes, como en las películas de Frankenstein. Hay que encender a mano. Ahora eso está todo automatizado. Este motorón, por ejemplo, ya no lo conocí funcionando. Esto era del año 50, de cuando pusieron la sirena. Y los que trabajan, pues este grupo electrógeno y el que nos da corriente cada vez que hay corte de la red. En 5 segundos tenemos suministro eléctrico para el edificio. Y en realidad lo que hace funcionar todo ahora es este armario que hay. Ahí dentro hay un autómata programable y con esa pantalla táctil que ves ahí, pues manejamos todo. Además está conectado por GPRS con la centralita que tenemos en el puerto del Musel y puede manejarse desde allí también. ¿Un farero de cuántas cosas tiene que saber? Bueno, mira, cuando yo empecé había que saber de quemadores de petróleo, de quemadores de acetileno, de electricidad, y bueno, soldar y croquizar, un poco más. Y desde que entré para acá, que ya son 30 y muchos años, pues ahora ya sabemos de energía fotovoltaica, de ordenadores, de telecomunicaciones, sabemos de todo. Claro, o sea, que yo todo. Fuimos modernizando sobre la marcha, sí, sí. ¿Y luego por dónde se tira para arriba? Mira, vamos a subir por aquí. ¿Por aquí? Y ya tiramos. ¿Cuántos peldaños tienes? Si no recuerdo mal, 84. Si los cuentes y son otros, no me... No, quedo con 84. Pues al final, como hay paradas, nunca se atarda. Bueno, mira, esto donde estamos ahora se llama la cámara de iluminación. Aquí prestaba en guardia a los fareros antes de ser automático, tenían que turnarse aquí por la noche, pasaban aquí, dividían la noche en 3 turnos, porque tenían que vigilar, había un quemador de petróleo arriba y tenían que controlar que no ahumara, que la llama tuviese una dimensión, que no fuese muy amarilla, porque eso disminuía el alcance del faro. Esta parte de arriba es la que se mueve
Toda esa parte se mueve. Ahí va. Eso gira, eso es lo que está girando toda la noche. Ahora lo mueve un motor eléctrico, pero en origen lo mueve esa máquina de relojería que hay ahí abajo, que ves con su manivela y demás. Es el peso que baja por el centro de la escalera, es la cuerda del reloj. Con lo cual das ahí y va bajando. Ahí lo que haces, das y manivela y subes, remontes el peso, después quites el freno y ya cuando... Claro, y como el reloj de Loreña. Y un reloj. Exactamente un reloj igual. de esos que había de pesos. Sí, ¿no? Pues con eso estuvo funcionando muchísimos años, hasta el año 90 o por ahí, que pusieron un motorín eléctrico que está ahí dentro. Y ahora la misma célula fotoeléctrica que enciende las lámparas, pues arranca el motorín. ¿Y cuánto dura una bombilla de esas? No, estos aguanten mucho, estos cambios cada 2 años y medio y todavía están en Esa pones una en casa y ya te da para el pueblo entero. Pones una en casa y igual te quema la instalación directamente. Directamente, Bueno, ¿cuánto chupa eso? Son de 1000 vatios, pero son de vapor de mercurio, lleva un calentamiento y una serie de cosas. Sí, Madre mía. Cierta complicación. ¿Y todavía podemos ir más por arriba? Podemos subir hasta la linterna. Pues ala. Madre, qué guapo. Aquí fai calorín, Sí, estás dentro de un invernadero, Total. quieras que no. De hecho, esas cortinas que tenemos ahí son para evitar, en parte, esos grados que coge durante el día, porque después al enfriar por la noche rápido hace que salten las masillas y desajusten los prismas. Y después también durante el día, sobre todo en invierno, que está el sol muy bajo, incide muy directamente en las lentes y hace de lupa y te quema lo que hay adentro, los cables y demás. Y antiguamente, cuando quemaban petróleo, les incendiaba el petróleo, lo vaporizaba y se lo quemaba. Claro. ¿Este qué tiempo tiene? Esto está instalado en 1930, se inauguró en 1930. ¿Y sabes quién lo hizo? Sí, perfectamente. Soy de la casa francesa Bernard Barbier y Touraine, y la linterna la fabricó la maquinista valenciana. La reparamos hace 2 veranos. Esta parte ya no es la original, pero por ejemplo en la galería en la que pisamos sí, esa es todavía la original. Y la cúpula se desmontó pieza a pieza y se llevó a Valencia a reparar, es la original. Y además había estado en la exposición de Barcelona de 1929, estuvo expuesta porque es la más grande de todos los faros que se puso en España. Mide 4,15 o 4,20 de diámetro y es la linterna mayor de todos los faros de España. Un faro de primer orden. Es un faro de primer orden, sí. ¿Y este llega hasta la línea? Teóricamente, están calculados para poder alcanzar el horizonte geográfico que tienes desde el sitio donde estás. Claro, y todos los barcos que vienen por aquí vendrán aquí o no, pero ya saben la referencia. Sí, cada faro tiene una característica diferente. Este da 3 destellos cada 15 segundos. En fin, son todos diferentes. Ellos llevan unos libros donde lo pueden comprobar y los identifican. El faro no solo te dice dónde está la Tierra, sino te dice exactamente qué punto es. ¿Cómo presta a charlar contigo? ¿Cuánto aprendemos? ¿Parece fácil? Sí. Pero es complicado. Y tela, lo que hay aquí. Qué guapo, José Luis. Luego les vistes aquí, Madre de Dios. Bueno, pues aquí estamos en Acai, que es un barrio muy significativo del Ferrero. Uy. Como puedes ver, mirad las casinas todas, y aquí tenemos a Aquilino Telvina, que está haciendo Está una trabajando. pasha. Además, este hombre es casi de los últimos mineros que hubo aquí en Ferrero. ¿Qué tal, Aquilino? Dasme un beso. Ay, te voy a dar una docena. ¿Una docena? Uy, aquí hay una mujer guapa. ¿Quién ya esta moza tan salada? ¿Quién ya es tú, guapísima? Yo, la señora de Ay, Aquilino. míralo. Mermuradora de mermura que saques tinequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Qué bien. ¿Y qué estás haciendo aquí?
La A prima ver, esta, ¿dónde la sacas? a ver. Porque esto no es fácil de conseguir. A ver si se te toma mejor que la gadaña, ¿eh? Uy, vaya fama que tengo por daño, ¿eh? ¿Esto qué va a ser, una pasha? Una pasha. Una pasha. Pero eso no lle nada, en sus tiempos mozos Pero- fizo esta radio. ¿Hiciste radios también? A radios. Y además, por último, Maruja trae el molín de viento. Que fizo un molín también, Mira, Maruja, no para, ¿eh? Aquí tiene el diploma de radiotécnico que sacólo por correspondencia. ¿En serio? ¿Y la radio funciona? No, Pero funcionó. funcionó. Claro. Fue con los primeros de ese pueblo, ¿eh? Eso el yo- que hice yo. Mira para allá, y Mira, es como un puzzle. Este ya de fiches. Era un punt. Qué Hecho bueno. de fiches. Maruja, este no para. No para. Pero, Por eso lo quise. pero- Si no, no lo oye, quería. Oye, eso no fue en el 56 como aquel, ¿eh? Esto hiciste no fue poco. Sí. Esto hice hace 2 años. Porque ¿qué años tienes tú, Aquilino? 88. Toma ya. ¿Y tú, Maruja? 83. Mira qué bien, pillaste una mocina bien mocina, ¿eh? ¿Dónde la conociste? Yo estaba en la mili. ¿Y los cuando pulpos? vine, porque cuando marché para la mili tenía otra. Tenía otra. Y entonces, cuando vine de la mili, que venía de permiso, pues dije yo, fue cuando ella, yo esta no me la lleva nadie. Estoy bien por mí. Eso, cuando nos casamos, ella tenía 18. ¿Eh? No, hijo, no me pongas tan pocos. ¿Cuántos 18 tenías, y 23. No, guapo, yo tenía 19, tú no sos que Bueno, tenías. bueno, íbamos Iba a hacia los 20. Tienes que enseñarle a Sonia la colección que tienes de cactus. ¿Pero cómo Ay, llega eso eso de sí. cactus? Ah, míralos. Mira los Esto cactus todo, que hay madre, aquí, pero mira. hay un ciento. ¿Y dónde te viene a ti esta afición? 100 cactus por todos sitios. ¿De dónde te viene esta afición? Tengo todo, gatos de todas las clases. Tengo ahí una fotografía que estaba en aquella esquina y llegaba allá arriba. Y cada vez que pasaba la gente, que pasan muchos, porque es bruta esta, Sí. Quedaban asustados mirando para él. sacaba mis fotografías. Enséñame cómo va esto. Y cuéntame a mí cómo te hiciste con esta moza tan guapa. Porque encima, teniendo otra, Esta- tuviste que ser muy fino. Porque claro, Bueno, si no ponías ese tos Que ahí. sí, yo, engañóme, pero bueno. Engañote. Uy, uy. Engañote. Uy, uy, A ver, uy, Maruja, uy, 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 cuéntanos uy. cómo ¿Quién fue. engañó a quién? Claro. Pero, ¿tú dónde echaste ahí el huello que dijiste esta para mí? ¿Dónde fue el momento? tú- Aquí, porque venían para aquí, en esta casa siempre venía la gente a pasar la hora. Pero es Como no boba. había televisión, no había nada, pues la gente venía para aquí. Sí. Y venían aquí. chavalucos y chavaluques y viejos y todo venía para aquí. Y ahí fue donde... Y la mili, claro, y él volvió para la mili. ¿Cuánto No, tiempo antes de ir estuviste? para la mili empezó a escribirme ya antes de ir para la mili. ¿Y qué te ponía Y yo en no- descartes? ¿Qué me ponía? No, es que yo escribía, pero una... Soledad. Redactábailes. Y yo escribíales. Pero Es que iba diciéndome lo que tenía, no sabía ni lo que tenía que poner, que si era una guaja. Y ahora, esto por aquí por baixo, ¿eh? Sí. Ahí estamos. Ahí. ¿Y qué te digo yo? ¿Bailabes bien? ¿Gustóte más les cartes o el baile, Maruja? Bueno, descartes, Bueno. gustaba más el baile. Oye, chica, descartes nada. ¿Les cartes para un ratín? Claro, Cuando gustaba aquella el niña baile. como ahora prestaban los más apretables. Esta Figal tiene un sitio privilegiado. Y que aquí estamos en la Quintana de Jamín de Venturo. Jamín de Venturo fue el veterinario del pueblo durante muchos años. No me digas, y el Yejamín. El no de te levantes. Jamín y la mujer Maruja. ¿Qué tal, Maruja? Voy a darte el besín por aquí, no te levantes, que ya me avero yo. Memura, memuradora de memura, que saques tinequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí.
fuiste el veterinario. Siéntate. Bueno. Parturizaste un montón de vaques. Está bien, partericé muchas vacas. Venían a llamarme para parterizar vacas. Un parto, pues ¿qué es un parto? Un parto es una cosa complicada. De un parto venimos todos. ¿Tú tenéis nenos? Entonces, entonces a mí llamarme cuando el parto venía difícil. A la 1, a las 2 de la mañana. Yo ayudaba a la cesárea, claro, en todo. A todo. ¿Tú ya has nacido de esta casa? Aquí, en el año 21. En el 21, madre de Dios, en el año 21. ¿Qué te parece? ¿Y Maruja? Maruja ya ahí cerca. ¿De dónde es? Yo soy de donde tuviste tú, allí abajo, en Casa Maruja, la primera casa que estuviste. En Casa Bernaldo. Pues allí estoy. De Casa Bernal. Sí. Con lo cual del pueblo los dos. Claro, conocímonos aquí en pueblo y este no, conocemos dos, no hagas caso. Dice, un chavalín tan curiosito. Mira, no hagas caso que no nos conocíamos. Porque yo marché para el África y tuve 3 años y medio. Y esa tenía 12 añinos cuando marché. Y cuando vine, ¿era una chavalina? Era de 14 años, ya con pechos y todo. Ya viste, mira, oye, parece que estás hablando de una vaca ya preparada, dice. Y era un bombón. Claro, y tú marchaste y dejaste una nena, y cuando volviste había una moza. Una moza, sí, y ya te cortejó. Ya me cortejó, sí, ya me cortejó. ¿Y dónde ibais al baile? ¿Dónde aquí? En casa de mi hermana, en Casa Telvina, en Atalaya. Allá al lado de Casa Alonso, ¿dónde tuviste? ¿Tú la escuela en qué año fuiste a la escuela? Yo a la escuela, bueno, vamos a hablarte, yo empecé en el 27. Claro. ¿Por qué? Porque mandaba Alfonso XIII. Claro, es que empezaste con Alfonso XIII a la escuela. Del 27 al 31, que fue cuando marchó el rey Alfonso XIII. Entonces, pero claro, tuviste en la escuela de Alfonso XIII y luego la escuela de la República. Exactamente. En el 31, cuando entramos, era la escuela que vamos ahora, era mixta, era todo una escuela. Pero en el 32 ya dividieron, hicieron para 2 aulas, para maestro y maestro. Claro. Ya dividieron la enseñanza. Y entonces era de 6 a 14, y un poco ya obligado. Ramín, tienes que contaros un poco cuando había el rapidín de Peñas. Yo era jugador de fútbol, pero tenía una pata sola, la izquierda. La otra pata no funcionaba. Bueno. Había un club, jugábamos contra equipos afederados, teníamos un club, Biodo y Ferrero. Porque, a ver, Biodo y Ferrero para mí son todo. Yo voy a participar vaques a Biodo igual que al Ferrero. Yo tengo amigos en Biodo como en Ferrero. Entonces, teníamos un equipo que llamábamos el Rapidín de Peñas. Teníamos camisetas, botas, todo. ¿Tú tenías tiempo para trabajar, para partidizar? Porque en la ganadería tuya tenías que atenderla. Para ir a mar, pescar barbades y traer sarrianos y bondeates. Y de invierno ir de caza, corriendo de caza para aquí y para allí. Tú mira, y después jugar al fútbol. ¿Vacaciones tuviste alguna vez? La primera vez que fui de vacaciones fui a Madrid. Y luego, bueno, al otro año, 2 años, que hoy enseñamos al África. Llegamos al África. Fuimos en tren. El dinero había que llevarlo en caucillo, metí un bolso de caucillo. No había agencias a través de eso. Entonces, para ti era importante tener tiempo para trabajar, pero también tiempo para disfrutar con la gente que quieres. Está bien dicho. Yo voy a decirte sin ánimos de creerme, yo trabajaba mucho, ¿sabes? Sí. Lo que segando mucho, segando con la guadaña en las manos, a mí no me metía mano en gozón nadie. Tan bueno como yo podía ser cualquiera, pero mejor imposible. Tuve mucha arte siempre para todo. Levantabas, ponías a segar y estaba 3 o 4 horas segando un prado. Guapa, a gadaña, toda gadaña. Levantaba a las 5 de la mañana con la gadaña. Y hasta de noches dando. A 10, llegaba para el pueblo, para algunos que me pagaban a 10 pesos. A 10 pesos el día de hoy, la suelta al día de hoy son 1.200 metros cuadrados, 1.250 metros cuadrados. A 10 pesos. Yo dando, y yo no cansaba nunca, yo no sé. Nunca cansaba. No, chica, yo nunca en la vida oí decir que cansara. Y tuve suerte que agarré una mujer, llevámonos bien, llevamos 70 años de matrimonio, ¿qué te parece? Reñimos casi todos los días, pero damos un beso y pasó.
Bueno, mira, aquí tenemos les casones. Les casones. Con el escudo de los Ferrero. Y mira, vas a tener suerte porque encontrámonos aquí con Mariflor. Mariflor nació ahí en Cabotón. Y color de flor. Que Hola. tiene ella. ¿Qué tal, Sonia? ¿Qué tal, Mariflor? Pues muy bien. Estoy muy elegante. Muy bueno. Entonces, ¿tú cuál era tu casa? A mi casa es esa de Casa Botón, pero voy a Casa contarte Botón. una cosa. A ver. Estas casas ahora están muy modernas. Sí. Pero aquí eran 3 viviendas. Sí. Y aquí había un señor que tenía un 100 de ovejas. Porque esto que fue, ¿en tiempos era casería? No, casería no. Esto fue una casona. Donde vivían entonces los que tenían el escudo ahí. Venían, era Ferrero, me habías sí, dicho, ¿eh? Eso era una casa especial, porque eran 3 viviendas. ¿Y tú ya nacías de este pueblo? Yo nací aquí en este pueblo. Cuando vinieron mis padres de Gijón a la boda del hermano de mi madre, sí. Doy los dolores por la mina y casquen nazco por el camino. No me digas, ¿naciste el día de la boda? Nací... Todo el mundo bailando y comiendo y tu madre pariendo. No, el día de la boda no, porque mi abuela quería suspender la boda antes del nacimiento. Meca. Y yo, así que ahora yo... ¿Y ya quedasteis a vivir aquí de Afechu? No, ¿O porque nosotros somos de Gijón. Claro. Pero ¿qué pasa? Que yo como era una nieta, la única que entonces tenía fuera de aquí, pues mis abuelos iban a buscarme siempre... Y venía todos los veranos para acá, desde Guajina, desde pequeñina. ¿Y casaste aquí? No, yo caséme con un vasco. No me digas, ¿de dónde era? De Baracaldo. De Baracaldo. ¿Fuiste algo para allá? Yo viví 20 años allí, en el País Vasco. ¿Y del País Vasco vino para aquí? Y del País Vasco vinimos. Yo nací aquí, criéme aquí, todos los veranos venía a pasar aquí esto. ¿Y en tu que casa? Entonces era la Gijona. ¿Eres la Gijona? Era entonces? la Gijona porque venía de Gijón. ¿Y ahora qué es? Ahora soy la vasca. Yo mátenme, te lo juro que me maten. Digo, ¿yo qué tengo de vasca? O sea, ¿la Gijona o la vasca? Y fue hasta presidenta de la Asociación de Vecinos. Yo sigo siendo la presidenta de la Asociación de Vecinos. Fíjate, todavía sigue siendo. Cuidado que a ver quién destituyó del cargo. A ver quién la destituye. ¿Y teatro? Ay, el teatro sí, hombre, sí. ¿Y tú Mira, qué faes de remangá? No, yo lo que me pongan. Mira, cuando se hicieron los 25 años de la asociación, pues vamos a hacer un poco de teatro en representación del teatro que hubo entonces que se llamaba Parihueles. ¿Estáis ensayando ahora? Sí, ahora vamos a empezar, después de esta semana, ya empezamos con los nuevos papeles. ¿Y que ya tienes papel? ¿Ya te Sí. ves cuál es? Ay, yo soy Ainhoa. Ainhoa, la vasca. Escogí yo, ¿eh? Porque José, dame los papeles y te toma, entrégalos. Y yo digo, no, yo soy la Ainhoa, como soy la vasca. Claro. Digo yo, anda, tócate las narices. Aquí estamos en Casa Reguera. Mira. Que allí es la mayor ganadería que hay en la parroquia hoy. Madre, ¿y está todo el mundo aquí? Hoy no se trabaja. Hoy al sol, no hay trabajo hoy. Además aquí... Hay panera. Hay un poco. Un poco, todavía. Aquí tienes a Ramón, aquí el abuelo y el patriarca. Memura, memuradora de memura, que saques tinetis, que el alma en infierno. Mira lo que adelante sí. El amo de todo esto. A Gabriel, a Tuto, que ese perro ya muy famoso, salió en Telecinco porque tuvo en Alemania. ¿Cómo que tuvo en Alemania? Ese perro fue secuestrado de aquí. Fue secuestrado. Que te secuestraron al perro. Tuvo 15 días, un mes por allá. 3 meses, ¿eh? Tuto, ¿qué hiciste? ¿Dónde te subiste? Mira qué cara de yo. Estaban No a hice nada. allá. Sí. Y marcharon con él. Y allá abandonaron. Y allá dejaron que lo abandonaran, pero debió ser el mismo paisano que lo llevó. Y una cosa, ¿y para volver cómo fue? Para volver, muy complicado. Sí. Sí, desde allí lo llevaron a una clínica, entonces la veterinaria dio parte aquí a los veterinarios, al colegio de veterinarios, y en el colegio de veterinarios me llamaron. Y fue donde nos enteramos que Tuto estaba en Alemania. Pero luego ya al traerlo, era casi imposible. Claro, ¿y el perro que estaba retenido en la clínica o como o en una En perrera? un principio estaba en la clínica, luego con un señor estuvo. ¿Y cómo hicisteis para traerlo? Pues bueno, al final por Navidad pues empezó a salir en los medios de comunicación
y ya empezó a llamar gente a ver si podían traerlo. Lo que es el espíritu de la Navidad. Sí. Porque meterlo en un avión no se podía. No, era casi imposible, desde aquí era casi imposible. Incluso uno que intentó viajar con él, tampoco fue capaz de traerlo en avión. ¿Y vino en coche? ¿Con quién? Sí, al final vino con una pareja, con una de Santander, y el novio era alemán. Entonces venían en Navidades aquí a Santander y nos lo trajeron. ¿Notasteis algo raro desde que vino? ¿Habla alemán? ¿Ladra más raro? ¿O sigue igual la cosa? No, tuvo un clic a un poco tiempo, pero ahora ya sal por ahí. Sí. Tuto. Tenía un poco miedo. Pero este no anda mucho por Verdicio. Mucho. Este gusta y la playa y los surferos, se lo yo. Tuto. Porque ¿cuánto lleva de aquí a Verdicio? Nada, para él nada. Nada. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, pues ahora ya es famoso, ya no vos lo llevarán, ¿eh? Bueno, veremos a ver. ¿Y tú qué? Cuando lo perdiste, ¿qué? Vaya disgusto, ¿eh? Es Raquel, vaya disgusto, ¿eh? Dióte mucha pena. Y cuando llegó, que vaya regalo de Navidad. Entonces ya lo tenéis todo fecho y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando todavía. Sí, ¿qué vos queda? Claro, ordeñar y queres de comer y hacer el mezclador. Enseña la cría a la rubia, Ramón, enseña los vaques. Sí, ¿cuántas generaciones trabajáis aquí? 2. 3. ¿Dos, A tres? veces nos ayudan un poco. ¿Trae que la familia entera? Sí. Claro. Sí. ¿Y todos nacidos de aquí? Sí. ¿Vamos a ver los yatos? Sí. Tú te vienes. Todavía marcha conmigo para acá. Tengo yo uno igual que él, muy parecido. Tuto, a ver que se Venga, te vea. baja, vamos. Míralo. Ay, qué golfo. Mira, gorduta, ¿eh? Tratauta, ¿eh? Un culín para... ¡Un culete! Mira, Tuto. Mira el tuto ahí. Pero vienes simpático. Vino a saludar, claro, como te ha viajado. Yo quiero daros las gracias a todos, pero tú y yo que llevamos todo el santo día, ven para acá. De casa en casa, ¿tú esta gente dónde estaba? Bueno, hombre, cada uno en su casa, todos nos anduvimos, y muchos en pueblo de ellos, que algunos no llegan aquí. Que está la parroquia entera aquí. Claro. Claro. Oye, perdonadme que no lo abarque todo. Mira, Jamín, ¿cómo estás? Contigo tengo yo vamos, tengo que venir una semana. Tengo que presentarte a una Gracias moza de que nos verdad a quedó, ¿eh? todos. ¿A quién? A Bea, ven para acá. Voy para allá. Ay, Bea. Mira, Hola. está ahí una ¿Qué tal, vecina guapa? nueva. Buenas. Va a echarte un cantarín, que además va a la escuela de Anabel Santiago. Que No buena me amiga digas, ¿tenéis tonada en el pueblo? tenía. Y va a echarte un cantar para marchar. Una pequeña. ¿De dónde aportación. eres tú? Yo de Valliniello. ¿Y viniste para acá? Sí. ¿Cuánto haz? Va a hacer 3 años en julio. Bueno, encanta, y encima ahora ya tienes que encantar las fiestas. Pues oye, ¿con qué vas a ir? Con la cabraliega. A ver lo que sale. Valiente, ¿eh? Valiente. Pues venga, Ana, la cabraliega. Lloraba una cabraliega cuando salí de Cabrales. Lloraba una cabraliega. Lloraba una cabraliega porque perdió los corales.